actual del calentamiento climático, pero esta gente nos quiere echar la culpa a nosotros. Es un ciclo normal. Es un ciclo normal del sol. Tiene que manejarlo de otra manera. Pero este es el mínimo. El mínimo estamos ahorita, el máximo es en el 2025. Son ciclos de 11 años. ¿Y ahí qué pasa? ¿No son inundaciones? No, en máximo solar hay sequía. ¿Se acuerda que hubo una sequía, que se morían las vacas en los chiles? Pero eso es lo que dicen en el En mínimo. el mínimo hay lluvia. Ah, es más frío. Pero lo que dicen en el mínimo es eso. Digamos, eso es lo que quieren tratar. Máximo solar, todo se podrá ver. Máximo solar, ya no serás esclavo. Máximo solar, hemos despertado. Máximo solar, la era del saber. Máximo solar, todo se podrá ver. Máximo solar, ya no serás esclavo. Máximo solar, hemos despertado. Quizás el fin del mundo, como dijo mi abuela, será justo el día en que cada uno muera. Aunque seamos eternos en cuerpos trotamundos, cada cabeza un mundo formando parte del mundo. Una verdad incómoda es saber que no era cierto el show que nos dio la campaña de Al Gore. Una mentira actual, calentamiento global, Greta Thunberg se nos va a congelar. Máximo solar, la era del saber. Máximo solar, todo se podrá ver. Máximo solar, ya no serás esclavo. Máximo solar, hemos despertado. Alexander Chizhevsky, científico ruso, decía: el máximo solar es el tiempo donde todos están emocionados, ansiosos por responder en masa al liderazgo o a la inspiración, para bien o para mal. Aumenta la migración, comienzan las guerras, la presión es alta. En más de 300 años de observación de manchas, el máximo solar jamás registrado fue en 1957, el año que nos trajeron a escena el génesis de la supuesta era espacial. Cada 11 años tenemos estos máximos solares, donde ellos juegan una carta. En el pasado ha sido el terrorismo, otras pandemias, guerras fabricadas, depresión económica. ¿Qué nos tendrán preparados para el 2025? Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos nuestro reporte de manchas solares. Y más allá de un reporte, queremos hacer pues un repaso de todo esto de las manchas. Estamos ya a las puertas del máximo solar. Nosotros pensamos que sí, algunos astrónomos aún están debatiendo, pero la mayoría se inclina a pensar que ya empezamos este proceso de cantidad mayor de manchas, como ustedes pueden ver acá, en 2023. La canción que escuchamos al principio es de nuestro gran amigo Will de Costa Rica, que cuando empezamos a hablar de esto, por ahí del 2020, él ya empezó a aprender de este proceso que hace el sol y compuso esta canción usando obviamente las ideas del canal, como ustedes lo vieron. Y hay una frase que nos llama la atención porque lo que dice es: máximo solar, la era del saber. Hace poco recibimos un comentario porque hablábamos del caso de Argentina y Milei, que pues reúne todas las características de un máximo solar, y hablaremos de eso en un momento en este video. Pero le contestamos a esa persona en el hecho de que una vez que llega una revelación de esta información de que vivimos en ciclos, que nada es lineal, sino que las cosas como que tienden a repetirse en patrones, y el sol de alguna manera nos recuerda de eso, esa es la era del saber. La persona que llega y recibe este conocimiento va a poder interpretar lo que está pasando en el mundo. Entonces, con eso en mente, desde que empezamos a hablar de estos temas de las manchas solares, hemos encontrado muchos patrones en diferentes temas, y queremos hacer la primera parte de este video explicando, tanto para aquellos nuevos suscriptores como quizá los que nos han seguido desde hace tiempo, y repasar todas las conexiones que hemos encontrado con las manchas solares. Empezaremos con máximos solares, apagones, perturbaciones eléctricas, auroras boreales. Se ha dicho mucho del sol, no podemos confirmar o afirmar qué es el sol, de qué es. Podemos teorizar, mucha gente nos ha hablado de Eric Dollar, conocemos de su trabajo, pero creo que él es una parte de todo el puzzle de lo que es el sol. Igual son cosas que podemos teorizar, pero lo que nos interesa en el canal es esa correlación de cosas que suceden en el cielo con lo que está pasando acá en la tierra. La conexión que muchas culturas antiguas trataron de encontrar entre el cielo, los astros y lo que pasaba en la tierra. Y de esas correlaciones que hemos encontrado, hemos visto estos temas, las auroras boreales. Ahorita en los polos celestes, tanto en el norte como en el sur, la gente observa ese tipo de auroras, ¿no? Donde se dan más a menudo y con más intensidad durante máximos solares. También
en una de nuestras investigaciones logramos encontrar un patrón de apagones. O sea, apagones anómalos, porque más allá cuando hay una tormenta o el clima está, digamos que severo, y caen, digamos que postes de luz, y pues hay una causa que tiene sentido, ¿no? Que una planta eléctrica de repente deje de funcionar porque un árbol se cayó o hubo un incendio en tal parte o un huracán, lo que sea. Pero esos apagones han sucedido y siempre se da como una causa desconocida para los gobiernos. Los gobiernos llegan y dicen, bueno, no sabemos qué sucedió y esto pasó. Entonces, entre esas cosas tenemos acá un gráfico de los últimos 45 años quizá, iniciando con un apagón en Nueva York. Ustedes lo pueden buscar en Google. En esta fecha se da un mínimo solar, una bajada. Sin embargo, los siguientes que encontramos anómalos se dan en máximos solares, como ustedes pueden ver acá. Utah, Quebec. Está la crisis energética en Argentina en 1989. Apagón sur de Brasil 1999. Apagón Estados Unidos, Canadá 2003. Apagón Chile 2011. Apagón India 2012. Otro apagón en Brasil 2013-2014. Y obviamente la tendencia de estos apagones anómalos se dan en máximos solares. Sabemos de un apagón que se dio en el 2020 o cercano al 2020 en Argentina y que afectó también a Uruguay. Es otro que se da en un mínimo, pero la tendencia y la mayoría las vemos que se dan en máximos solares. Lo que nos hace pensar que no nos sorprendería que de repente en alguna área del mundo la electricidad se vaya por un significativo periodo de tiempo y que los gobiernos lleguen a decir que no saben, pero quizá no nos den una razón técnica. Y eso es lo que llama la atención de estos apagones anómalos, les hemos llamado. Tenemos un video acá en el canal donde pues detallamos más a fondo qué es lo que sucede, pero eso es una de las primeras conexiones que encontramos con los ciclos solares. Las siguientes son mínimos y máximos solares, epidemias, pandemias y brotes. Cuando nos devolvemos a lo que pasó en 2020 y empezamos a indagar en todo lo que está registrado por las agencias de salud, nos encontramos unos patrones muy interesantes y acá se los mostramos. Trataremos de mostrarles a ustedes pueden leerlo en pantalla. Este 2012 es un mínimo solar. En un máximo solar tenemos ese 1918. En el mínimo solar ahí de 1923 tenemos esa. Máximo solar 1928. Mínimo solar 1933. Máximo solar 1940. Mínimo solar 1944. Máximo solar 1951, mínimo solar 1954, máximo solar 1957, mínimo solar 1963, máximo solar 1968, mínimo solar 1976, muy similar a lo que pasó en 2020, máximo solar 1979, mínimo solar 1986, máximo solar 1991, mínimo solar 1997, máximo solar 2003. Esto ya está como en nuestra era, ¿no? Nuestra generación. Probablemente recordemos ese año y ese tipo de cosas, ¿no? Mínimo solar 2009, la primera pandemia del milenio, de hecho. Máximo solar 2014. Pusimos ébola ahí, pero un suscriptor nos habló de otras que probablemente estaban. El asunto es que se dan. Y decimos se dan entre comillas porque las causas, muchas personas ya saben a qué conclusiones podemos llegar. Se sabe que hay como un ritmo de tiempo y hay puntos estratégicos donde se pueden aplicar. Entonces, ébola llamó la atención, puede ser que otras, en esos puntos que marcamos. Y obviamente, todos sabemos qué pasó en 2020. Y por eso nos preguntamos que en 2025 o 2024, de repente, la prensa genere una nueva situación. Sin embargo, como lo vamos a tratar en un rato, el aparato psíquico de las masas es muy diferente acá arriba que acá abajo. Luego, otra de las conexiones que hemos encontrado con los máximos y mínimos solares o los ciclos solares son patrones micro y macros de esta palabra, CLIMA. ¿Ok? Tenemos acá uno de los más extensos que hemos visto. Tenemos un video donde hablamos de la mini era
glacial. ¿Qué sucede en estos años? Y lo característico de estos años es que a nivel de reportes de manchas se reportaron muy bajas manchas. O sea, eran ciclos de 11 años donde si aparecía una mancha era mínimo o no parecía ninguna mancha de nada. El sol no mostraba ninguna mancha. Por eso se le llamó esto. Y a nivel de Europa, son los reportes que tenemos, no sabemos qué pasó entre trópicos ni en el sur, pero lo que es Inglaterra y todos los países de Europa reportan pues inviernos severos, ríos congelados, después del derretimiento de esos bloques de hielo por esos inviernos severos en el verano, causando inundaciones. Bueno, hay bastante material en el canal para aquellos que están interesados. Entonces, eso no ha sucedido desde hace 400 años y muchos de los investigadores de los máximos y mínimos solares dicen o están previendo o proyectando que quizá lo que nos depara en el futuro podría ser algo muy similar a lo que pasó hace 400 años por un asunto de ver el ritmo que lleva el sol. Aquí vemos obviamente ciclos de 11 años, entonces quizá los ciclos de 11 años próximos sean menos manchas, pero todo está ahí para ser observado y por eso es que nos gusta observar las manchas. Y hay una correlación, no estamos diciendo que el sol es el que se encarga de todos estos procesos atmosféricos, pero quizás sea una variable con algunas cosas más, como lo es los fenómenos del niño y la niña, que hemos hablado en el canal también muchas veces. Por ejemplo, hicimos esta comparación de máximos y mínimos solares con las niñas y niños más severos, y esto fue lo que encontramos. Como ustedes pueden ver ahí, 1973, 1976, 1982, 83, 1988, 89, 1997, 98, 1998, 2000, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015, 2016. Lo que encontramos fue que en puntos muy cercanos al máximo solar, pero también en el mínimo, y acá máximo solar y mínimo, no importando si es niña o niño, se han dado de todos los que han pasado los más fuertes en estos puntos. Ahora no decimos que en un máximo se va a dar esto o en un mínimo se va a dar esto, pero si hay un cambio de niño a niña o de niña a niño, esa transición, si cae en un máximo o un mínimo, podría ser más fuerte que las demás. Entonces es un tema que seguimos analizando, pero queremos mostrarles ahí eso. La otra conexión es mínimos y máximos solares, el aparato psíquico de las masas, ánimo bajo versus euforia. Un tema que ya lo hemos desarrollado muchísimo en el canal. Algunos suscriptores en el pasado nos han dicho que esto suena como sociología astrológica. De alguna manera sí. Es como vemos el ritmo de las masas. Decimos las masas, la mayoría de gente. Quizá nosotros y otras personas somos capaces de salirnos de toda la manipulación y todo lo que está pasando y vemos cómo gobiernos, sistemas, agencias manipulan a las masas y lo hacen en este ritmo de subidas y bajadas, que es lo que queremos mostrarles. Alexander Chizevsky es el representante, es el científico del que hemos hablado y que nos preguntamos quién fue y qué descubrió. Y para eso tenemos un extracto de un documento que leímos acerca de él hace ya bastante, como 2 años, que dice: la conexión de la mancha solar, montando la ola del ciclo solar. ¿Recuerdan la frenética intensidad de finales de los 60? Nuevos héroes y mitologías surgieron de la nada. La confianza ingenua corrió desenfrenada. Vietnam proporcionó una historia de crucifixión y un punto de encuentro emocional evocador. Bob Dylan, los Beatles y una generación de cantautores orquestaron el drama con himnos entusiastas y manifiestos irresistibles. La llegada de la píldora condimentó el estofado con el aroma del sexo. Piensen lo que quieran sobre los excesos tontos y el instinto gregario desbocado de aquellos años. Fueron tiempos emocionantes. ¿Estaba la humanidad simplemente lista para agitar el espíritu de la época? Es la proverbial pregunta del huevo y la gallina. Entonces ahí nos está hablando de momentos en que las masas de alguna manera entran en una etapa de euforia, pero a nivel colectivo, en diferentes nichos, no necesariamente todo el mundo, pero cada país como
con su nicho y con su, digamos que, caso particular. Después dice por acá, a mediados de los 70, el rostro del Sol estaba tranquilo. Atrás quedaron las grandes tormentas magnéticas de finales de los 60. Había llegado la época de la calma, el mínimo de manchas solares. Entonces esa euforia como que se va, pero así como que ya no se ven en las masas y coincide con manchas solares mínimas o ninguna del todo en el Sol. ¿Es eso astrología? Ciertamente no, en un sentido tradicional. Las manchas solares no tienen nada que ver con Leo o Sagitario. No obstante, siempre que notamos una correlación entre los eventos cósmicos y los asuntos humanos, entramos en el reino astrológico. Ahí tenemos a Alexander Chizhevsky. Alexander Leonidovich Chizhevsky, un biólogo, no un astrólogo. Para que quede claro, él como biólogo vio estos patrones. Fue el primero en notar el patrón. La intensidad de los eventos humanos alcanza su punto máximo durante el máximo de manchas solares y disminuye en el mínimo. Era un investigador soviético brillante pero mal situado en la historia. La teoría esta prefiere las luchas de clases a las tormentas solares como impulsores de la historia. Chizhevsky aprendió esa lección por las malas, pasando 20 años exiliado en el Gulag como castigo por su investigación. Él murió en 1964. Posteriormente estas personas han reconocido la validez de sus observaciones. A principios de 1968, la Sociedad de Naturalistas de Moscú celebró una reunión póstuma en su honor. Se rehabilitaron las manchas solares y Chizhevsky expuso sus teorías con gran precisión. Las manchas solares ocurren cíclicamente en un periodo variable con una duración promedio de aproximadamente 11,1 años. Entonces, actualmente estamos en medio de uno y estamos llegando a ese punto máximo, a esa cúspide de manchas. En estos son diferentes a otros ciclos astrológicos que normalmente se pueden predecir con una precisión casi perfecta. Dividió el ciclo solar en 4 fases distintas, cada una asociada con un conjunto particular de actitudes y motivaciones humanas. Afirmó que el ritmo de las manchas solares se correlaciona con todos los principales movimientos de masas, guerras, migraciones, avivamientos religiosos desde el siglo V a.C. Entonces queda claro que las masas como que van en este ritmo de subidas y bajadas, ánimos arriba, lo que es euforia, después los ánimos calmados, bajos, sin ganas de hacer mucho. Viene algo que los empieza a mover para que pasen unos 4 o 5 años y vuelvan a tener las ganas de rebelarse, de participar, de ser protagonistas, ¿no? La fase 1, pongámonos a pensar en 2020 a leer este párrafo, el mínimo solar. Con la actividad de las manchas solares en su punto más bajo en 11 años, la humanidad está de buen humor, tolerante pero perezosa. La gente está ocupada con preocupaciones personales y poco inclinada a organizarse en algún tipo de fuerza unificada que dé forma a la historia. En otras partes que hemos leído, se nos dice que la gente no tiene ganas de responder, lo cual muchas agendas políticas son puestas en esos puntos sabiendo que no va a haber respuesta directa de la gente. Pasarán años, cierto tiempo, llegaremos al máximo solar y pareciera que se espera respuesta a la gente, pero no porque es mínimo solar, sino porque es máximo solar, que es lo que vamos a leer a continuación. El máximo solar abunda en las energías. Todos están emocionados, ansiosos por responder en masa al liderazgo o héroes de máximo solar, como sucedió en Argentina con Milei, o la inspiración, para bien o para mal. Un aire de embriaguez entusiasta impregna la política, aumenta la migración, comienzan las guerras, la tensión es alta. Ahora, él dice que para bien o para mal. Para nosotros hay toda una agenda. Ellos saben cómo las masas se van a comportar y así pondrán cosas que sucedan o que controlen la narrativa de lo que está sucediendo y que la gente reaccione o reciba dependiendo del tiempo en el que estamos, mínimo o máximo solar. Acá tenemos algunos ejemplos que él encontró. Estas son estrellitas que él pone marcando máximos solares, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Algunos máximos no tienen, otros sí, la mayoría. Puede ser que un máximo no se dé nada, pero la tendencia a que algo que sea revolucionario o que haya movido las masas de una manera muy fuerte en comparación a otros se da en máximos solares. Esa es la tendencia y muchas de estas se dan, ¿no?
Aquí las tenemos: 1789, 1830, 1848, 1861, 1871, 1905, 1907, 1917, 18, 1927, 1936, 1947, 1957, 59, 1968, 1979, 1989, 91, 2001 y 2014. Alguna de estas tiene que resonar, ya sea para su país o quizá algo que leíste en la historia en algún momento de joven, en la universidad, en la escuela. Pero todos estos puntos que supuestamente son hitos en las historias se dan en máximos solares. Entonces la teoría de Alexander Chizevsky es: algo había en las masas, en el motor psíquico de las masas, y quizá los gobiernos impulsaron, hicieron emerger líderes falsos, fabricados, lo que sea, para mover la masa y que esas energías se desperdiciaran. La energía parece estar ahí, la gente tiene ganas, pero por alguna razón sucede algo y ¿qué pasa? Pasa el tiempo y como que eso no cambió nada en el país. Sigue el bucle político en cada país y pasan años, generaciones vienen, no saben del pasado y vuelven a caer en el mismo bucle, ¿no? Ahora, tenemos héroes, personas que llamaron la atención, podemos llamarles líderes que quizá fueron impulsados a emerger, a llenar ese vacío de masas para que pudieran llevar toda su energía y canalizarlo en ellos, algunos con connotación negativa, pero en su situación local fueron personas que canalizaron esas energías y muy posiblemente fueron fabricaciones, porque si no le das a la gente un canal para poner sus frustraciones y sus ganas de responder, esto de alguna manera, al darles a las personas a alguien, un líder, un héroe, ya entonces todas esas energías, como dijimos, se canalizan. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, cuando nos fuimos a los últimos máximos solares y buscamos personajes por países, nos llevamos la sorpresa que hay muchas personas conocidas que han sido parte de esta historia y que tienen su cúspide de líderes en máximos solares. Y obviamente tenemos ahí, en este máximo solar, esas personas. Tenemos un video de hecho de Milei con Argentina. Si no lo has visto, lo pondremos en la descripción o en los recomendados. Después tenemos otros patrones más. Ahora que está tan de moda el Medio Oriente, no es la primera vez. Si nos vamos a diferentes máximos solares, vemos que esto pasaba en el Medio Oriente y por eso ponemos esta pregunta. ¿Será que estaremos entrando a otro caso en el que estas cosas suceden para tratar de poner a la gente a participar, a tomar un bando, a caer en ese juego de los bandos, porque la energía está ahí para que participen, ¿no? Y esto ha causado obviamente mucha polarización. Acá en Estados Unidos lo ha causado. Y hay mucha gente que también quiere enlistarse en el ejército y ese tipo de cosas, ¿no? Parte de todo esto. Ahora, mínimo solar 2020, máximo solar 2024-2025. ¿Dónde estamos en el ciclo? Estamos entrando a ese punto máximo y tenemos este gráfico que lo hemos compartido de la NOAA donde nos da el reporte. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Aquí está 2020 y nos vamos para acá. Este es el conteo de manchas y cómo ha subido, ¿no? El rojo fue la predicción inicial y el gris es como el margen de error para arriba o para abajo. Entonces, en este margen de error se han reportado más manchas de lo que se predijo. Ven acá que hay momentos en que se sale del margen de error, ¿no? Por acá también y estas también acá. Pero la línea morada lo que hace es generar el promedio, porque puede ser que un mes crezcan mucho las manchas, después bajen, entonces se toma el punto medio. Por ejemplo, podemos hacer esto y vemos nada más la tendencia, o le decimos a esto que nos muestre mes a mes, lo cual es lo que haremos. Vean todo lo que ha pasado desde 2020. Ahora, las manchas se cuentan de una manera interesante. El tamaño no es tan importante, sino la aparición de la mancha. Puede ser pequeña o mediana
se hace un conteo mensual o diario en este caso, y después es un promedio mensual. Y después se dice, bueno, en tal mes el promedio de manchas fue este, ¿no? Entonces ha ido en crecimiento, le hemos dado seguimiento y estamos acá. En lo que es 2023, empieza acá. Estas dos cuadrículas, este ha sido la mitad del año y ahora esta mitad, llegando a lo que es diciembre, como pueden ver ustedes acá. Aquí terminamos el año. Entonces ven que acá lo que fue junio fue el punto más alto y después julio. Estamos haciendo análisis. En julio 10, en este periodo, vimos muchas noticias de Milei y empezamos a ver características que reunían estos roles de héroes y de Máximo Solar. Fue cuando empezamos a preguntarnos, ¿será uno de estos líderes? Y parecer sí lo fue. Luego bajaron por acá, un poco volvió a subir, septiembre, llega a un punto bajo por acá en octubre y después ya vuelve en subida, ¿no? Entonces queremos mostrarles un timelapse con todas las fotos del año diarias del sol en los días que había, por ejemplo, nubes o nubosidad y no las pudimos capturar. Tomamos la foto que nos da el observatorio y la ponemos en el día para poder darle seguimiento al patrón de movimiento, ¿no? Pero son aproximadamente 365 días de fotos donde mostramos cómo las manchas de repente bajan, vuelven a subir, bajan, suben, bajan un tantito, bajan, suben, bajan y vuelven a subir. Esto es lo que llamamos la oscilación. Las manchas representan eso, oscilación. Las manchas suben, bajan, suben, poquito. Una vez que se llegue a ese máximo solar, que no es así de un día, podríamos estar hablando de un periodo de 2 a 3 años. Luego empiezan a descender en oscilación, poco a poco hasta llegar posiblemente al 2030, 2031, donde se dé completamente el descenso. De ahí que no nos sorprende que la Agenda 2030 calza exactamente en un ciclo solar. Lo hemos dicho muchas veces acá en el canal. Vean, 2030. Nos faltan, diríamos, por patrones en el pasado, quizá 2 a 3 años de máximo solar. Y una vez que ya lleguemos al descenso, obviamente cubriremos más información del sitio spaceweather.com. Dice, desde que comenzó el ciclo solar 25, porque va por números, como pueden ver acá, 25, los pasados se le ha dado un número, pero este es el 25. Desde hace 400 años, después de la mini glaciación, se empezaron a numerar 1, 2, 3 y estamos ya en el ciclo 25. Desde que comenzó el ciclo solar 25 en diciembre de 2019, obviamente prácticamente 2020, 782 grupos de manchas solares han cruzado la faz del Sol. Casi la mitad, 361, aparecieron en 2023. Este montaje elaborado por Ali Ebrahimi Saraji del observatorio Mahani en Irán muestra cómo se ha disparado la producción de manchas solares y nos pareció un excelente gráfico porque lo que hacen acá es que ponen todas las manchas del año, las interponen y después te ponen como el camino que se siguió y la trayectoria. Y acá obviamente en 2020 se vieron muy pocas. Vean que 2021 empezó a crecer, 2022 acá, pero llama la atención que en 2023 la cantidad aumentó muchísimo y se nota aquí con los patrones. Y este gráfico fue el que les mostramos hace un rato, ¿no? Acá lo pusieron debajo. Así es que viendo este gráfico vamos a mostrarles un timelapse con todas las fotos que sacamos de 2023 diariamente. Ir comentando obviamente para cerrar este reporte de manchas primero del 2024 y seguiremos haciendo lo que hicimos en 2023 a cada mes o cada vez que veamos algo importante de compartir. Haremos un reporte de manchas con lo más reciente que es importante, a ver qué está pasando, ¿no? Iniciaremos el 13 de enero e iremos día por día comentando esta oscilación. Algunos días no hay, como que bajan, vuelven a subir, acumularse, bajan, un sube y baja básicamente. Lo de las oscilaciones es importantísimo porque lo vemos en muchas partes de nuestra realidad, ¿no? Empezamos por acá. Empezó enero,
Vean cómo se mueven las manchas. De hecho, están como en dirección diagonal porque la hora que usamos usualmente es entre 8, 9, a veces 10 de la mañana. Pero podemos ver dos franjas, ¿no? Una franja arriba, una franja abajo. Las manchas, hay días en que empiezan a desaparecer, después vuelven a aparecer, se acumulan. Ya vamos por marzo. Hay algunos días en que vemos las nubes ahí. Pero vemos el movimiento, ¿no? Esta oscilación de que suben, se intensifican, vuelven a bajar, desaparecen. Ya vamos por mayo. Eso es todo el 2023. Nos pareció importante compartirlo para que ustedes vean cómo es que esto se ve ya en un marco más general, no de un año, no solamente un día. Vemos cómo las imágenes muestran esas manchas, esos grupos de manchas saliendo en la parte de arriba en una manera diagonal por la hora en que tomamos estas fotos, ¿no? Ahí hay días que desaparecen, vuelven a acumularse. Esas son las oscilaciones. Suben, bajan. Aquí tenemos más. Hay días en que no se presentan. Acá hay días que ya casi no se ven. Luego aparecen, se quedan, se retiran en el otro lado del sol, allá arriba, a la derecha. Nacen por la parte de abajo, izquierda. Dos franjas. Ya vamos por diciembre, llegando al final del año. Y ya, de hecho diciembre estuvo muy nublado por acá. Ya llegamos a este año y terminamos con el de hoy, 5 de enero. Así se veía el sol. Entonces, queríamos mostrarles esto para que ustedes vean el proceso, ¿no? Esto de las manchas. Suben y bajan, suben y bajan. Y por colección o por agruparse ya en un año y verse que se están acumulando más y más y más y más, nos pone a pensar y a estar como preparados a bastantes eventos. Eventos que quizá en la agenda de los gobiernos se tenga en cuenta que la gente quiere responder, entonces es mejor darles cosas para que canalicen sus ganas de hacer algo, pero una distracción completamente para desviar así el potencial de nosotros, ¿no? Por eso animamos a la gente a tratar de ver todo lo que sucede desde afuera. Y si tienen gente cercana y que se está como metiendo y dudando de cosas, ver su comportamiento, porque muchos de los comportamientos de la gente que quizá empezaron a dudar de todas las cosas de esta realidad, los gobiernos y todo lo que pasamos por acá muy recientemente, quizá no tienen el conocimiento, y cosas que aparecen o que llenan las redes sociales y las mismas noticias, no solamente son las noticias mainstream, hasta los mismos grupos en WhatsApp y Telegram pueden llenar ese vacío de energía y después no sucede nada. Volvemos en bajada al siguiente mínimo solar, que es todo esto que hemos hablado con las demás otras conexiones que les mostramos al principio. Pero bueno, dejaremos el video por acá. Este ha sido el reporte de 2024, el primero, haciendo un recorrido de todo lo que vimos en 2023. Y si tenés algún comentario, algún aporte a esta presentación, obviamente nos encantaría escucharla. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.